Instituto Virtual Metatron. Aquí comienza la historia de líderes con sentido humano y emprendedor, sanando historias, uniendo familias, expandiendo mirada, conciencia y corazón. Instituto Virtual Metatron. Trabajando con el alma. Hola, soy Elizabeth Tajau y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast del Instituto Virtual Metatron, donde la ciencia y el fenómeno se unen. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según en el lugar donde se encuentren. Aquí con ustedes, compartiendo temas interesantes que nos ayudan a mirar para comprender cómo se mueve el alma familiar en los distintos sistemas, distintas áreas. Hoy toca hablar de pedagogía y las redes amorosas que nos enlazan. ¿Qué es la pedagogía sistémica? La pedagogía sistémica mira las redes o los enlaces que nos unen a todos. La escuela, los maestros no están separados del sistema familiar. Están más unidos de lo que nos imaginamos, porque en las manos del maestro ponemos a nuestros hijos. Les confiamos a nuestros hijos. Y son la segunda educación después de lo que nuestros hijos aprenden en casa. ¿Cuánto hay ahí? ¿Y desde dónde o cómo o en qué función podemos verlo? Porque hay quienes son maestros y fueron maestros por suerte, por casualidad, por dedazo. Otros lo estudiaron porque así lo desearon. En el fondo, los maestros, los pedagogos, son seres que quieren tener muchos hijos. Y en el salón, a veces hay 30 niños. Pero no solo tienen 30 niños. Ahí en el salón tienen 30 historias. 30 historias con sistemas familiares. Y cada una tiene historias de dolor, tienen historias de amor. ¿Cuántos niños van a casa, van a la escuela con situaciones de la casa, de hambre, con situaciones de violencia, con situaciones de exclusión, de adicción, con un matriarcado, un patriarcado, o donde mamá está sola, o donde mamá no puede estar, pero los atiende la abuela? ¿Cuántas historias? Y a veces como pedagogos vamos al salón queriendo enseñar una materia sin darnos cuenta cómo vienen nuestros niños. Y sin importar el grado escolar, porque puedo decir, nuestros niños aún están en la universidad, porque todos tenemos un niño herido adentro. ¿Cómo va ese niño herido a la escuela? A la edad que tenga. Y se nos olvida que todos estos sistemas son emocionales, porque el cuerpo es emocional. Y entonces, un salón no solo está lleno de niños, de adolescentes, de profesionales, según el nivel que estén estudiando. Son emociones, son historias. ¿Y de qué manera nosotros nos involucramos con eso? Muchas veces nos identificamos con un niño porque se parece a nuestro hijo. Otras veces no nos cae bien una niña porque se parece a alguien que nos hizo algo. O simplemente porque no nos vibra. ¿Y cuántas veces hay un preferido y el castigado? Ahí los demás
empiezan a sentir las diferencias. ¿Y qué estamos haciendo? Inconscientemente dentro del salón estamos haciendo dinámicas que en el sistema familiar hubieron. Es decir, yo como maestro me voy a comportar con las mismas dinámicas que aprendí en casa. Y los alumnos se van a comportar con las mismas dinámicas que vivieron en su casa. Y no nos estamos dando cuenta cómo estas historias se están enlazando. Ustedes como papá pueden darse cuenta cómo en la escuela hay salones con distintas vibraciones. Incluso los mismos maestros los comentan y dicen, ay, es que el salón de primero A son niños tan calladitos todos, tan comportaditos. Ay, no, pero el salón de primero B, no, niños no tienen tareas, se la pasan brincando, no obedecen, son muy latosos. Y entonces uno se cuestiona, ¿y cómo sucedió eso? ¿Acaso un niño interviene para que todos hagan lo mismo? No, nada es casualidad. Somos atraídos por lo que somos. Y esas energías invisibles trabajan con todo su poder. Porque cuando vamos a inscribir a nuestros hijos, a veces no elegimos si se va al salón A o al salón B. Simplemente lo escribimos porque va a primaria. Y los encargados de hacer las listas simplemente dicen, bueno, pues estos niños se van a este salón y estos otros a este salón. Y nadie se dio cuenta que las dos vibraciones se estaban determinando en esos salones. Es decir, en un salón quedaban los que estaban más calmados y en el otro salón estaban los más agresivos. Y luego, ¿qué pasa cuando los maestros no saben qué hacer en esta interacción? ¿Cómo vibra un maestro con esto? Sin darse cuenta, el maestro también está entrando en la misma vibración con la que trae en su sistema familiar. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? Que no nos damos cuenta que estamos más vinculados con nuestros alumnos y con los papás de nuestros alumnos más de lo que suponemos. Y aquí es donde surgen las redes amorosas. Porque los papás necesitan del maestro para que sus hijos aprendan cosas que los van a llevar a saber más. Y los maestros necesitan de los papás para que sus alumnos concreten sus tareas y lleguen a la calificación deseada. Los alumnos solo son llevados por estas dos energías, la del maestro y la del padre. Y cuando están en el salón, ese maestro también representa al padre o a la madre, en ausencia de él, papá o la mamá, porque son las jerarquías. Y en esas jerarquías nos vamos a identificar según en los lugares que nos encontremos. Y entonces aquí es importante que nos demos cuenta como maestros cómo estoy llevando la dinámica del salón. Y como papás, cómo estoy llevando mi dinámica con la dinámica del maestro. ¿Cuánto estoy apoyando a mi hijo? Porque tampoco se trata de apoyar al maestro con la tarea. La calificación no se la va a quedar al maestro, la calificación se la queda a mi hijo. Y es ahí donde me toca mirar, donde a ambos adultos nos toca mirar la calificación. Lamentablemente el sistema
genera clases y exámenes que determinan qué coeficiente tienes, cuánto sabes. Y lo que no se está dando cuenta el sistema educativo es que está marcando, está etiquetando quién sabe más, quién sabe menos. O sea, quién es inteligente y quién es tonto, porque así lo miran los niños. Y no nos estamos dando cuenta que todos, cada uno de nosotros, desde el momento en que nacemos, tenemos y nacemos con potenciales, con talentos, y no son necesariamente aquellos que están en un libro o en un cuaderno. Tenemos diferentes talentos. Y eso no significa que uno sea más que otro, porque si alguien tiene el talento para tallar la madera, otro tendrá el talento para hacer una mezcla y otro tendrá el talento para estar en un escenario. No porque uno gane más que el otro se haga diferencias. Es simplemente mirar el talento. Y ese talento es indispensable nacer con él porque ejerce una función en el sistema social, en el sistema laboral, en el sistema capitalista, en el sistema mundial. Porque cada uno de nosotros, desde la función que desempeñamos, estamos haciendo algo por la sociedad. Y esto nos lleva a estar al servicio de todos y los demás están al servicio mío. ¿Y quién está a mi servicio? Aquellos que vienen en el camión de la basura a recoger la basura. Aquel que viene a limpiarme la habitación, la oficina, el baño. Aquel que preparó los alimentos a donde fui a comer. Aquel que manejó el transporte que me llevó de un punto a otro. Y entre estas cosas, toda la logística que hay en todo este proceso. Porque no se nos tiene que olvidar si, por ejemplo, estoy mirando el cocinero, bueno, pero es que también el cocinero también tuvo una persona que le llevó o, o fue a comprar la verdura y la despensa que él necesitaba, los ingredientes para cocinar. Y cada uno de esos elementos intervinieron personas, tanto para la fabricación o recolección de lo que se va a utilizar. Y toda esa logística que atraviesa esto, que intervienen vehículos, camiones, carretera, personas, el campo, todo lo que interviene en toda esa logística que permita que yo pueda comerme un plato de sopa en un restaurante. Es mucho trabajo detrás de todo esto, muchas manos detrás de todo esto. Y de esa manera vemos como muchas personas están a nuestro servicio. Y así cada una tiene una función para que este mecanismo llamado tierra funcione a la perfección. Entonces, ¿quiénes somos para señalar a un niño y decirle que no sabe? Si todavía no hemos descubierto sus talentos. Tomando en cuenta que unos nacemos con ciertas capacidades y no todos tenemos las mismas capacidades. Y esto, por ejemplo, en relación a la memoria. No todos nacemos con retención de memoria. Unos nacen como intelectuales y otros nacen como inteligentes. ¿Quiénes son los intelectuales? Pues aquellos que leen un libro y se acuerdan muy bien de lo que leyeron, de la historia, nombres que estuvieron involucrados, fechas.
y son muy cuadrados porque así como aprendieron, leyeron, dicen que así son las cosas. Y porque la fórmula es X más Y menos Z, así tiene que ser, porque da el resultado esperado y como ya se dio ese resultado, no se puede modificar. ¿Y quiénes son los inteligentes? Pues los inteligentes leen un libro y no se acuerdan de las fechas ni um, de los nombres que venían en el libro, pero sí se acuerdan de cómo fue la narrativa y la pueden explicar a su manera, no textualmente, pero sí que cuentan la historia, cómo la leyeron y además le agregan su sabor. Y como no son tan cuadrados, pues le encuentran solución a todo. No necesariamente se tiene que usar una cosa o un elemento o dos elementos determinados para tener un cierto resultado. Su inteligencia les permite mirar de una manera hechiza muchas veces un resultado que mm, funcionó. Y estos dos cerebros, cuando se fusionan para hacer algo o tener un objetivo, lo logran. Pero ¿y entonces cómo vamos a calificar a estos niños? Si el intelectual se acuerda muy bien de lo que estudió un día antes y además no necesita a veces abrir un libro porque se acuerda perfectamente de las palabras del maestro de todas sus clases, ¿qué va a pasar con los que no se acuerdan? Porque este niño que sí que va a pasar con hasta con 10. Y los otros, y los que leyeron ayer y se les olvidó, ¿cómo nos atrevemos a ponerle 5 o un 6? Y es aquí donde toca mirar todos estos cambios que necesitamos aplicar, porque ya estamos a otro nivel, a un nivel de resonancia distinta a la de años anteriores. En esa perfecta evolución y expansión, donde podemos darnos cuenta de muchas cosas de lo que nosotros somos y cómo estamos conformados. Y de ahí lo indispensable que es ser disruptivos para cambiar los sistemas conforme las mismas energías del universo y del planeta nos permitan esta mutación, esta modificación. Porque si se está descubriendo todo esto, bien vale la pena cambiar esta mirada y esta aplicación en cuanto a la enseñanza-aprendizaje. Y de esta manera, cuando dejamos de etiquetar a los niños de tonto inteligente, el tonto no queda como, como excluido del sistema, como con ese sentimiento de incapacidad, porque fue señalado por eso. ¿Cuántos de nosotros vivimos eso en algún momento de nuestra historia, cuando fuimos niños? Yo fui una de ellas, porque yo era de las que no me acordaba nada y no sabía por qué. Yo me sentía tonta porque nadie me lo explicaba y me daban cada catorrazo porque ya se me olvidaba todo. Y hoy me sorprende darme cuenta de tantas cosas que me acuerdo después de haber estudiado la licenciatura a mis 40 y tantos años. Y ahí es donde me di cuenta de tantas cosas. Mi cerebro no tenía la madurez a mis 20 años en la universidad, la misma madurez neuronal que existía a mis 40 y tantos años. Por supuesto que no. La manera en que podía verlo, desde qué responsabilidad, con qué amplitud de conciencia, con qué interés, sí que era totalmente distinto. ¿Cómo es que me acuerdo de tantas cosas? Porque lo que yo estudié fue emocional.
porque mis células guardaron toda la información, me llevaron a sentir toda la información. Y cuando lo siento, está en mi cuerpo, no en mi mente, no está en mis neuronas, porque mis neuronas no tienen retención de memoria, solo la indispensable, a la que dejé guardada y que todos guardamos desde la emoción. Porque sí que nos acordamos de aquellas cosas que nos lastimaron tanto, de las personas que nos insultaron, de las veces que nos golpearon, del accidente terrible que tuvimos, o de aquella caída que dolió muchísimo. Claro, quedó guardado en nuestro cuerpo esa información. Incluso de las máximas caricias que vivimos con los novios, ¿no? Con el esposo, cuando ya no estamos con él. Todo eso queda en nuestro cuerpo. Y claro, se nos olvida la cátedra que recibimos en un lugar muy famoso y que era muy interesante el tema y que lo escribimos en un cuaderno que ya ni volvimos a abrir. Y si me preguntan de qué se trata, la verdad es que yo te diría, ¿cuál de todas? Porque no sé, y no me acuerdo de lo que decía, porque todo lo que se habla pasa por el tímpano y como mientras esas palabras no me generen emoción, no se van a quedar. Y entonces, ¿cómo estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Se acuerdan cuando aprendíamos o enseñamos a nuestros hijos a leer y a escribir? Híjole, cuántos catorrazos, ¿no? Ya que sí aprendimos. Pues, ¿quién no va a aprender con tanto catorrazo? ¿Cómo estamos educando? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué nos estamos equivocando? Hoy se mira meter neurología desde la primaria. ¿Y por qué meter neurología? Pues porque es la programación neurolingüística, es desbloquear todas las programaciones negativas que a mí no me funcionan. Le funcionaron a mis ancestros, a mí ya no. Y voy a dar un ejemplo, ¿no? Y como a mí muchos, pues a mi papá y a mis abuelos les funcionó su religión, a mí no me funciona la religión. Yo soy más fiel conmigo misma, con mi alma y con mi espíritu. Y ahí encontré mi Dios completito, sin restricciones, sin castigos, con mucho amor. A ellos les funcionó. Y qué bueno. Y gracias a ello yo también estoy aquí. Pero si no me funciona, yo tengo que hacer una reprogramación. Y esa reprogramación tiene que ver con mis emociones. Por eso es tan importante meter neurología a las primarias. Y no es hablarle a los niños de neuronas, es hablarles desde cómo viven, qué sienten cómo se sienten con lo que viven y qué clase de emociones están llevando estos niños desde muy pequeños a su vida adulta. Y si nosotros somos el medio de enseñanza como pedagogos para transformar esto, entonces hay que apoyar a estos chicos en esas reprogramaciones en beneficio a ellos. No por nada la ciencia ha estudiado todo esto. Y llevarlos a entender cómo esos químicos, neurotransmisores, funcionan en nuestro cuerpo. ¿Qué nos hace feliz? ¿Qué nos hace ser infelices? ¿Qué nos lleva a consumir ciertas drogas? ¿Y qué nos lleva a mantenernos en esas drogas? ¿Quiénes son temerosos y quiénes no son temerosos? ¿Desde dónde surgen mis miedos? ¿Qué es lo que me detiene? Hay mucho trabajo por hacer como papás y como maestros.
Y no lo vamos a lograr si no lo hacemos de la mano. Porque nuestros hijos nos necesitan juntos. Y es ahí donde formamos nuestras redes amorosas. Es ahí donde también de manera indispensable los papás sí necesitan estar presentes en algunas clases para que se mantenga la confianza de la enseñanza, para que se mantenga la credibilidad de lo que se está mostrando, para que ellos intervengan en la educación de sus hijos, para que ellos también aprendan. Porque cuántas mamitas no saben a veces leer ni escribir. ¿Y acaso no sería hermoso aprender y escribir al lado de nuestros hijos? Y sentarnos con ellos a aprender. Qué bonita es la educación cuando la vemos con amor. Y no porque vamos a ir por un sueldo, es que porque vamos a transformar muchas vidas. Y somos parte del proceso, somos parte de este gran mecanismo llamado tierra y universo. ¿Cuántas emociones intervienen en el proceso? Y cuánto agradecimiento se da de los padres a los maestros cuando ven los resultados. Y como estos puntos, hay muchos puntos más que mirar en el tema de la educación para nuestros hijos. Y también yo como alumno, a mí cómo me hubiera gustado que me enseñaran qué o cómo. Y si no fue antes, eso no lo puedo cambiar, pero si soy alumno ahora, ¿cómo me gustaría que me enseñaran? ¿Qué necesito para que yo aprenda? Porque a veces nos olvida que unos aprendemos de manera visual, otros auditiva, otros kinestésicos. Y cómo tienen que dar las clases los maestros, no nada más es el bla bla, como algunos niños dicen, si es que todo es copia y pega, que lo que viene en el pizarrón lo dice el maestro y yo lo tengo que pasar a un cuaderno. Y luego, ¿dónde están los kinestésicos? ¿Cómo aprenderían las matemáticas, por ejemplo, los kinestésicos, si nada más están copiando números? ¿Cómo pueden entender la fórmula, el resultado, el problema, cómo lo resuelven? No todas las mentes tienen la capacidad de análisis o lógica. Yo soy especialista en la lectura del diseño humano. ¿Qué es diseño humano? La lectura del cuerpo con el que tú naciste, de manera biológica, de lo que te heredaron genéticamente, tus talentos, incluso los neutrinos que llegaron a tu mollera una vez que naciste, en el lugar que naciste, en momento y momento, hora y lugar, de tiempo y espacio en el que tú naciste. Hay unos neutrinos. Y esos neutrinos tienen talentos. ¿Qué son los neutrinos? Es el aliento de las estrellas. Son familia de los neutrones, electrones, protones. La diferencia es que estos no son materia. Por eso es que pueden traspasar barreras. Y con ello, pues, pasan al cuerpo. Entonces, cuando nosotros se puede leer el cuerpo humano, todo el talento que tienes, puedes identificar estas diferencias. Unos son personas que utilizan mucho la lógica para comprender las cosas. Otros
tienen mucho análisis, otros se preguntan y se preguntan, su cabecita no para de preguntar, ¿y por qué esto? Y después de eso, ¿pero por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y buscan respuestas y leen mucho y aunque les dan la clase, vuelven a abrir libros porque quieren encontrar muchas respuestas. Y esas respuestas vienen de manera externa para ellos. Otras personas aprenden desde lo interior, porque preguntan, conectan con el campo informativo cuántico y el campo está dentro y fuera, entra por la coronilla la información y ¡fum! Reciben todo lo que ellos están buscando. Y claro, son respuestas más sublimes, pero están ahí y así aprenden. Y como eso, hay muchas maneras de aprender. Otros vienen a experimentar muchas cosas en la vida y son esos hijos adolescentes que quisiéramos detener y no vayas aquí y no hagas allá y los ves que suben, que bajan, que viajan, que hacen y son muy temerarios además. ¿Pero por qué son así? Porque vienen a experimentar muchas cosas en la vida y entre ellas miles de aventuras. Es su manera de aprender. Y ellos quieren aprender de cómo está hecha la vida. Y como eso, cuántas cosas estamos aprendiendo. ¿Y de qué manera? Entonces, ¿cómo vamos a enseñar a nuestros hijos y cómo vamos a enseñar a unos alumnos que no sabemos cómo funciona su cuerpo? ¿Cómo están aprendiendo? Por ejemplo, si me preguntan a mí, ¿y tú cómo aprendes? Mira, yo soy muy visual, si no tengo monitos, imágenes, fotografías, lo que me estás enseñando, a mí no me llama la atención para nada la escuela, ni la clase, me aburre. Pero cuando dicen, maestro, voy a poner proyecciones o vamos a ver una película, no, hombre, pues soy la primerita en estar ahí al tanto y la aprendo al 100. Me encanta. Por eso me encanta ir a ver muchas películas y películas que enseñan algo. Me encanta. O sea, mirar Discovery Channel, por ejemplo. Discovery Home and Health. O sea, también me encanta todo lo que es visual y a través de una pantalla. Estoy aprendiendo. Pero ¿qué pasa cuando estoy en un salón y que me pasó mucho? El maestro hablaba y hablaba y hablaba y muchas veces yo era la única que escribía. Y yo textualmente escribo lo que dicen los maestros, incluso a gran velocidad. La práctica es el maestro, lo hago desde muy pequeña. Y me pegaba muy duro que un maestro me quitara mi cuaderno. Me decía, es que yo no sé por qué tanto escribes todo lo que yo digo. Si yo ya les dije que dejen de escribir, que nada más me escuchen. No, hombre, a mí me pegaba muy feo. O sea, yo sentía horrible que me arrancaran mi cuaderno. Yo no sabía por qué. Ahora sé por qué. Porque yo soy visual. Y si yo no veo las palabras que estoy escuchando en mi cuaderno, no aprendo nada. Y cuando yo estoy escribiendo la palabra, estoy entendiendo, porque estoy siendo visual, está entrando la información en mí. Entonces la escucho, la veo y aprendo. Y qué frustración había cuando un maestro me quitaba mi cuaderno. Que porque todos tenían que escuchar. Que porque así se tiene que aprender. Híjole. Desde esos momentos y muchos otros más, desde muy chica siempre me dije y me cuestioné que no hay otra forma de enseñar. El sistema lo sentía muy equivocado. Y ahora veo por qué. Pero bueno, antes no habían las herramientas que ahora tenemos a la mano para poder entender el cuerpo de los demás y poderles enseñar de esa manera. Entiendo también que como maestro no es fácil, porque ahora yo me pongo como maestra, ¿no? Yo sé muy bien que los alumnos necesitan escuchar uno, otros ver y otros hacer ejercicios. Pero yo soy visual.
A mí me encanta hacer clases con imágenes. ¿Qué voy a hacer para que mis alumnos hagan una práctica? Bueno, pues la fortuna es que mis clases son terapéuticas. Ah, qué gran ventaja, porque entonces cuando los meto a la terapia, sí que sí aprenden, porque a lo mejor no entendieron nada de la clase, pero a la hora que entraron en la dinámica de la terapia, aprendieron todo en esos minutos. Aunque la clase haya durado 2 horas, en sus 20 minutos, 5, 10 minutos que estén haciendo su terapia, ya lo aprendieron todo. Y lo más hermoso es que resolvieron algo personal. Entonces, de este lado, como maestro, no es tan fácil, porque me cuestiono, digo que yo trabajo con terapias. Qué difícil es para otros maestros que son muy visuales o son muy kinestésicos, o son muy auditivos, ¿cómo pueden conjugar todo esto? Porque también tenemos que vibrar con eso para enseñarlo. Ahí ahorita en estos momentos se me ocurre una dinámica de 3 maestros en un salón, uno con cada manera de enseñar y los 3 haciendo lo suyo. Sería algo maravilloso en el salón. Obvio, un sistema educativo no va a querer pagar 3 maestros por salón, ¿verdad? Pero sería fantástico, ¿por qué no? O las materias clasificarlas y separar a los alumnos en cuanto a cómo están aprendiendo. Todo es posible. Lo único que necesitamos es ponernos en la mesa y plantear todo este hermoso proyecto. Hay tantas cosas por cambiar, hay tantas cosas por hacer. Y no las vamos a hacer si no iniciamos con el primer paso. Y hoy agradezco que existan ya varias escuelas que están haciendo estos cambios. Hay escuelas que incluso ya la Secretaría de Educación Pública aquí en México, y también sé que en otros países, el sistema educativo está permitiendo entrar información holística también en las clases. Y es necesaria, claro que sí. No se nos tiene que olvidar que también somos alma y espíritu, y que la ciencia nos los ha dicho, ¿no? Que todo es energía. Pues el espíritu y el alma no es la excepción, es energía. Entonces, mirarlo como esa parte de la ciencia y llevar a la práctica a ese movimiento álmico que, sin darme cuenta, todo el tiempo está en acción. Porque sí que somos movidos por el alma familiar, por campos de información. Jung lo descubrió, el campo del inconsciente colectivo. ¿Cuántas personas hacen lo mismo en la colonia? Observen las colonias. A veces creemos que la diferencia de las colonias es por el nivel socioeconómico que tienen. Fíjense que no. Resulta que la colonia, desde su inconsciente colectivo, recibiendo información, si a la mayoría les gusta tener casas de 3 pisos, pues esta información va a caer a todos en la colonia. Y entonces se nota que entonces la mayoría de las casas se construyen a 3 niveles. Incluso el color influye, porque si la influencia de la mayoría, el color es blanco, las casas van a predominar con distintos colores, pero sí que predomina el blanco. Es así como se mueve el inconsciente colectivo. Son campos de información. Y es tan importante aprender esto porque cuando hablamos de mundos holísticos, pues hay que mirar mundos cuánticos. Es lo mismo. Hablar del alma y del espíritu es hablar de física cuántica. Y física cuántica, pues es ciencia. Y entonces cuando empiezas a hablar de física cuántica, puedes hablar de dimensiones, de campos, de energías, de creación, co-creación, decretos, leyes universales y de muchas cosas que nos permite mirar
cómo funciona todo desde el inconsciente, que es lo más fuerte, lo más grande en cada persona y en ese colectivo. De esa manera hacemos grandes diferencias en la educación. Además de que estos temas apasionan. ¿Y por qué apasionan? Porque estamos tocando la médula de Dios. Porque tocamos corazones. Cuando se toca el punto más sagrado y hermoso de cada uno de nosotros, nos enamoramos de lo que estamos aprendiendo. Y entonces las materias se vuelven mágicas. Y de eso vamos a hablar la siguiente clase. ¿Cómo trabajar las materias desde este nivel de conciencia álmico? Con una sabiduría sagrada y que de la manera más sencilla, divina y mágica podemos aprender. Y para nuestros niños, para nuestros adultos, sin importar la edad que tengan como alumnos, es maravilloso. Es un placer estar con ustedes, compartir con ustedes un día más de conocimiento que nos permite mirar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo podríamos mejorarlo. No solo nosotros, cada uno desde su individualidad, tiene que hacer algo, es todos juntos. Y mientras lo hagamos de manera colectiva, el cambio es inmediato. Soy Elizabeth Tajao, es un placer, un honor estar con ustedes. Que tengan un hermoso día, anochecer, fin de semana, donde quiera que se encuentren, en el tiempo que se encuentren. Hasta la próxima. Si te gusta esta información, dale like. Te invito a que te suscribas y compartas el contenido para llevar esta luz a más corazones.